Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va, mis amigos, amigas? Aquí estamos en esta segunda semana de julio de este año 2019. ¡Qué frío que hizo este fin de semana, mamita mía! Está levantando un poco la temperatura. Estamos en invierno, debemos aceptarlo, vivirlo, gozarlo y entristecernos también por las personas de nuestro país, de la República Argentina, que están viviendo en las calles. Vive la sociedad argentina uno de sus peores momentos desde todo punto de vista. En lo económico, vemos cómo se cierran comercios, cómo se cierran industrias, cuánta gente hay sin trabajo. ¿Y qué hacemos con estos datos? No seguimos viviendo, no hacemos un aporte desde los medios de comunicación a lo que entendemos hay que hacer para que definitivamente el gobierno que viene, si Dios quiere, que espero que no sea el de Macri, ponga máquinas en movimiento y le dé trabajo a la gente. Para ello hay que recomponer la industria, el comercio, hay que trabajar fuerte en la educación e inmediatamente que asuma el próximo gobierno el 10 de diciembre debe restaurar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Por eso vamos a presentar hoy, abriendo la ventanita de la esperanza, vamos a ir con las cámaras al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a conocer y reconocer a quien tiene la satisfacción, la pasión, la inteligencia y el amor de conducirlo. Esto es una doctora en meteorología, una científica de prestigio internacional, es la primer mujer en este Servicio Meteorológico Nacional que tiene más de 100 años, cuya responsabilidad está al máximo. Se trata de la doctora Andrea Celeste Saulo, que recientemente fue incorporada como vicepresidenta de la Organización Mundial de Meteorología. Y después también vamos a presentar una empresa modelo en la Argentina y en el mundo que a pesar de todo ha ganado el primer premio a la exportación por la calidad, por la excelencia de sus productos. No se lo pierda, va a hablar el director de esa empresa, que hay que escucharlo porque es un ejemplo por seguir. Ahora al Servicio Meteorológico Nacional de nuestro país. Allá vamos. Celeste, muchas gracias por recibirnos. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por el interés en mi carrera o en esta disciplina, fundamentalmente en esta disciplina. ¿Dónde nació Celeste? Nací acá en Capital Federal, en Argentina. ¿Dónde hizo la escuela primaria? La escuela primaria la hice en la escuela pública. Toda mi educación transcurrió en la enseñanza pública. Desde el jardín de infantes mi mamá trabajaba, así que me escolaricé de manera temprana, con mucho gusto por esa escolaridad. Hice la primaria en la escuela pública, la secundaria en la escuela pública, en el normal número 6. Y finalmente terminé en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuve mi título de grado y mi título de posgrado también. Así que sí, del principio al fin. Me interesa saber cómo era esa niña en la escuela elemental. Siempre me gustaba la escuela a contramarcha de lo que la mayoría de los chicos les sucede, en particular porque era hija única. Y para mí la escuela era el lugar para socializar, así que lo que me gustaba de la escuela era la oportunidad de jugar y socializar y divertirme. Y tuve siempre mucha curiosidad por casi todo, la música, la danza, no había cosa que a mí no me interesara, lo cual más avanzada en mi vida me llevó a grandes dificultades para terminar de decidirme a qué me iba a dedicar, dado que tenía gustos por tantas cosas tan diversas, ¿no? Así que tengo entrañables recuerdos, amigas que sigo viendo en la actualidad de esa época,
y creo que el colegio para mí fue fundamental, ¿no? ¿Era abanderada celeste? Sí. Ah, Sí, era muy estudiosa. La traga, pero bueno, yo siempre me defino como una traga distinta en el sentido que siempre fui muy compañera con mis amigas, me pasé veranos ayudándolas a las que se llevaban materias a preparar sus materias, sobre todo si era matemática, física o latín. Obviamente me pasaba los veranos con ellas preparando las materias aunque yo no me las llevara. ¿Sus padres viven, Celeste? No. Lamentablemente perdí a mis padres siendo ellos bastante jóvenes y yo también joven. Creo que no tenía ni 25 o 27 años cuando perdí a los dos. ¿Cómo se llamaba papá? Mi papá se llamaba Adolfo, mi mamá se llamaba Rosa. Mi papá fue un médico que se graduó grande, yo estuve cuando le entregaron su título de médico, un orgullo muy grande para una familia de trabajadores inmigrantes italianos que veían en su hijo el doctor toda una proyección de vida. Otra persona importante en mi vida, mi abuela, fue maestra y directora de colegio. Mi abuela nació con el siglo anterior, había nacido en 1900, casi vivió 99 años y fue un ejemplo de una mujer que había salido a trabajar en otro contexto, un muy lindo... Es decir, que por la edad y por los números que nos está indicando que fue su abuela la que continuó con el amor y tal vez la educación o el acercamiento después de la pérdida irreparable de sus padres, ¿no? Sí, sí. Y mi familia adoptiva, como digo, la que heredé gracias a elegir a mi compañero, su padre y su madre fueron totalmente vitales en lo que fue mi proyección profesional cuando ya tenía niños chiquitos y tenía que salir a ver cómo me arreglaba en ese contexto. Y bueno, mi mamá... ¿Cómo se llama su esposo? Mi esposo se llama Hugo, es psiquiatra, y ambos éramos muy comprometidos con nuestra profesión. Nos conocimos terminando la secundaria yo, él había ya terminado la secundaria un poco antes. Y ¿qué es Hugo en su vida, Celeste? Compañero, es el centro, diría yo, de mi vida, es el que supo interpretar inclusive más que yo cómo tenía que seguir mi proyección profesional, me ayudó cada vez que dudé, me contuvo, me acompaña, comparte mis locuras, me frena cuando las cosas se van más allá de lo posible, formamos una familia. Y el fruto de ese amor con Hugo nacen dos, tiene la parejita, porque usted habrá pensado con Hugo, hija única ya fui yo. Ya era ahora tengo que tener... tiene el varón y la nena que ya tienen, exactamente, son grandes. Iván tiene casi 30 años y Analía que tiene 28. ¿Iván qué hace? Iván estudió licenciatura en Administración, en Económicas, en la UBA, y Analía se inclinó por todo lo que es el estilismo de moda y la asesoría de imagen. ¿Y se fija en la elegancia? Tan elegante está. Es mi asesora, asesora de imagen, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Moderna, es el sello de mi hija, que realmente distinta y muy creativa. Sí, es la que tiene la beta creativa en la familia. Ingresa, Celeste, usted a la Universidad de Buenos Aires y a mi colega Nora Bar, usted le ha dicho que no sabía si realmente iba a ser licenciada en meteorología, creo que... ¿Cómo fue? Cuénteme un poquito esa historia cortita. Bueno, esa historia también, digamos, tiene ese hilo como conductual de lo que venimos charlando, porque tenía distintas inquietudes, me gustaban distintas cosas y estaba un poco desorientada. Entonces, bueno, con el test vocacional me orientaron bastante en el sentido que reconfirmaron que tenía destreza para manejarme con la matemática, con la física, pero que si era muy teórico yo me aburría, que me recomendaban, digamos,
disciplinas donde la matemática y la física fueran herramientas, pero no fueran el eje en sí mismo, ¿no? Y ahí apareció desde la ingeniería, pasando por la arquitectura, pasando por la geología, la astronomía, la meteorología, todo eran carreras posibles, ¿no? También me acuerdo perfectamente que me dijeron, de ninguna manera ciencias económicas, porque no hay nada que te interese particularmente en este ámbito, no pareces interesada por esas cuestiones. Así que bueno, dentro de esa orientación, que fue muy amplia, rumbié para el lado de la Facultad de Ciencias Exactas, y en aquel momento me parecía que Ciencias de la Computación me daba como me intrigaba mucho, ¿no? De nuevo ahí aparece esto de la amistad y de la complicidad. Yo tenía una amiga del colegio secundario que estaba completamente definida a hacer meteorología, y fuimos juntas a consultar la biblioteca de Exactas, donde estaban los programas de las carreras, así que ella solicitó el programa de meteorología y yo solicité el programa de Ciencias de la Computación. Hay que irse al año 81, donde la computadora no aparecía en nuestra vida cotidiana, era algo que aparecía en algunos extraños lugares. Hacer esa abstracción tal vez era complicado. Lo cierto es que me pongo a mirar ese programa y no entendía ni de qué hablaba ese programa, los términos me parecían, me eran ajenos. Entonces hice una lectura rápida, lo que ahora se dice una lectura diagonal, hice y me quedé como ahí, ¿no? Y mi amiga estaba ahí, como muy atenta, mirando escrupulosamente cada detalle de ese programa de meteorología. Entonces me acerqué, me senté al lado de ella y me puse a mirarlo, ¿no? Y ahí al mirarlo dije, está bueno esto, suena interesante. Entonces volví a mi casa y dije, voy a estudiar meteorología. Y de nuevo mis padres, que en este sentido fueron ultra cómplices, y ¿de qué vas a trabajar? Y la verdad no sé de qué voy a trabajar, ¿pero te gusta? Sí, me gusta. Y bueno, estudialo. ¿Te gusta? ¿Lo vas a hacer bien? Hacelo. Apoyo total. Y ahí empecé con meteorología en la UBA. En la UBA. Y ahí hay una medalla de oro. Sí. ¿No? Después el doctorado. ¿Viene el doctorado en qué? Mi doctorado es en Ciencias de la Atmósfera. Es decir, yo tuve como título de grado, soy licenciada en Ciencias Meteorológicas, y el doctorado, cuando lo culminé, se denominaba doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias de la Atmósfera. Y sí, elegí hacerlo en la Universidad de Buenos Aires también, no se me ocurrió otra posibilidad, o podría haber ido al exterior. Tuve propuestas para hacer el doctorado en Estados Unidos, no me cuadraba con mi proyecto personal y familiar. Mi marido, como dije, se desarrollaba en el terreno de la psiquiatría, no coincidía con nuestro proyecto común, así que descarté la posibilidad de hacer un doctorado afuera y lo hice en Argentina. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Siemens se enorgullece de ser un socio tecnológico clave de Manuel San Martín, una de las compañías fabricantes de lavadoras de botellas más importantes del mundo, una empresa insignia de la industria argentina de gran reconocimiento internacional. Agradecemos la elección y confianza depositada en nuestra tecnología de automatización que contribuye al excelente desempeño, calidad y eficiencia que caracterizan a las máquinas de Manuel San Martín. Cumplir las exigencias de sus clientes es un camino que transitamos juntos.
En Bombas Grundfos de Argentina desarrollamos soluciones de agua a nivel global con innovación, eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad. Por ello, fabricamos bombas de agua que ayudan a nuestros socios y clientes a llevar el agua a millones de personas, a cualquier destino, a donde sea necesario. Bombas Grundfos de Argentina felicita a Manuel San Martín por este merecido reconocimiento. En Spirax Sarco Argentina somos líderes del manejo de vapor en el control de energía, con más de 120 años de experiencia. Nuestros ingenieros brindan a las empresas la asesoría técnica in situ especializada en operación y mantenimiento de sistemas de vapor a la medida de cada necesidad, con productos que cumplen las normas de calidad, seguridad y protección ambiental. Spirax Sarco Argentina felicita a Manuel San Martín por este merecido premio. Oxy Mercedes Sociedad Anónima, la ferretería industrial de Mercedes, donde encontrará la línea más amplia de herramientas de mano, manuales y eléctricas para hogar y jardín, maquinarias para la construcción, soldaduras y seguridad industrial. Oxy Mercedes felicita a Manuel San Martín por tan merecido reconocimiento. J&B fabrica mallas metálicas de calidad para cintas transportadoras, equipos de transportes en general y cintas de malla metálica para túneles de termocontraíbles. J&B felicita a Manuel San Martín por este logro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dentro de unos instantes vamos a seguir escuchando, viendo, aprendiendo con la directora de nuestro Servicio Meteorológico Nacional, la doctora Saulo. Les voy a presentar una empresa que es modelo en la República Argentina. Le vende al mundo. Es una empresa que con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, agudizando el ingenio, ha sido capaz, desde la creación de aquel abuelo al que hace referencia el director de la misma, que ya lo van a escuchar y lo van a ver, que era un técnico mecánico que vino de España y creó la primera lavadora de botellas. Se instala en Mercedes como maestro de la Escuela Técnica de Mercedes. Ahí se funda una gran empresa que siguen sus hijos, sus nietos y las generaciones que ahora vienen. Este director, César San Martín, habla con mucha pasión, con mucho amor, con mucha sinceridad sobre lo que esta empresa ha desarrollado en Mercedes para el país. Su padre fue nombrado ciudadano ilustre, porque claro, esta empresa le da trabajo no solamente a mucha gente en la empresa, sino también a más de 50 talleres que proveen de elementos a la misma. Es importante escuchar atentamente lo que dice este empresario argentino, que solo sabe hacer, dice en una parte, nada menos que poner en máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. Hace algunas denuncias que hay que tomar muy en cuenta, fundamentalmente porque acaba de recibir el premio a la excelencia exportadora del Diario La Nación y del Banco Galicia. ¿No es así, director? Sí, así es. Vamos a escucharlos, a verlos. César, estoy seguro que no te vas a librar fácilmente de mí, me interesa muchísimo tu vida y la de tu familia. Atención, país. La empresa nace hace 70 años de la mano de mi abuelo, Manuel San Martín, de ahí el nombre también. Mi abuelo viene de España, era un técnico mecánico y un amigo le pide que le hiciera una máquina de lavar botellas. Mi abuelo nunca había visto una máquina de lavar botellas, entonces fue a Mendoza a ver una máquina y se vino con un montón de ideas, pero sin recursos. Y bueno, ahí fue de la mano de otro amigo, un pisero, que le prestó dinero para comprar un torno, que empezó a hacer la primera lavadora de botellas. Mi abuelo se radicó en Buenos Aires, después estaba trabajando como en una heladería y
y salió una vacante en el Colegio Industrial de acá de la ciudad de Mercedes y vino a cubrir esa vacante como maestro del Colegio Industrial. De ahí que se relacionó también con oficiales que lo ayudaron en este camino, ¿no? A mi abuelo lo siguió mi padre y mi tío, y bueno, ahora actualmente estamos dirigiendo la empresa un hermano, Bernardo San Martín, y yo. Y la cuarta generación está empezando a dar sus primeros pasos en la empresa. Desde muy chico trabajé acá, primero instalando máquinas, después dando servicio, y una vez que conocí los equipos, conocí la tecnología, conocí las necesidades del mercado, empecé en la empresa, en las oficinas, en la parte de ventas, después administración y hoy en la dirección, ¿no? Prácticamente mi primera casa fue dentro de la empresa. Las primeras máquinas fueron lavadoras de botella para la industria del vino. Después fabricantes de refrescos, tanto Pepsi-Cola como Coca-Cola, vieron esas máquinas y empezamos a fabricarle equipos. A través de ellos la compañía se hace internacional, empezamos a exportar a Brasil, a México. Ya hace 50 años que la empresa exporta, hoy nos encuentra exportando el 70% de la producción. Hemos exportado a más de 50 países en el mundo. Nosotros empezamos con lavadoras de botella, que es nuestro producto insignia. No hay muchos fabricantes en el mundo de este equipo. Requiere de unas naves importantes para fabricarlo. Y después empezamos a fabricar paletizadoras para los finales de línea. Nosotros certificamos ISO y bueno, además de estar vigente con la última tecnología del mercado. Somos la primera fabricante de equipos en Latinoamérica, tanto en tamaño como la gama de productos que fabricamos. El año pasado a mi padre, el intendente de la ciudad, lo nombró ciudadano ilustre de la ciudad. Y bueno, la empresa siempre se destacó por participar tanto en colegios como en el hospital, y por la cantidad de mano de obra y trabajo que damos a la ciudad, porque además de la gente que tenemos trabajando en la empresa, hay más de 50 talleres en la ciudad de Mercedes que les damos trabajo, ¿no? En este momento la industria no tiene créditos, tanto como para invertir, y nosotros somos fabricantes de bienes de capital, a donde los créditos también son muy importantes para poder vender. A la Argentina llegan equipos con financiación de 5 años a tasa de interés del 2%. Nosotros no podemos competir con eso, porque estas son financiaciones que se le dan bancos de Europa a empresas europeas para poder ganar mercados. Como si eso no fuera poco, hoy pagamos un 9% de derechos de exportación. En vez de tener un premio, tenemos un castigo por exportar. No es fácil, no es fácil. Se hace cuesta arriba a veces. Pero nosotros somos industriales,
Lo único que sabemos hacer es esto y confiamos que algún día volveremos a tener estas herramientas y bueno, y vamos a salir adelante, ¿no? El premio a la excelencia exportadora que recibimos es un reconocimiento que nos llena de orgullo, de satisfacción y es un empuje que nos da para seguir soñando, para seguir creyendo en el futuro y para seguir en el camino que estamos, ¿no? Bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para dedicarle en primer lugar el premio a mi padre y a mi tío, que lucharon contra viento y marea para poder sostener esta empresa en momentos muy difíciles. También para todo el personal que nos ha acompañado durante estos 70 años, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Acá ha pasado mucha gente y hoy además de amigos, forman parte de la familia. Y a ellos todo nuestro reconocimiento y agradecimiento, ¿no? La vida para mí desde que tengo uso de razón fue la empresa, la fábrica y mi familia. Yo brindaría por un país con más y mejores oportunidades para todos, con más igualdad y con más derechos para todos, ¿no? Siemens se enorgullece de ser un socio tecnológico clave de Manuel San Martín, una de las compañías fabricantes de lavadoras de botellas más importantes del mundo, una empresa insignia de la industria argentina de gran reconocimiento internacional. Agradecemos la elección y confianza depositada en nuestra tecnología de automatización que contribuye al excelente desempeño, calidad y eficiencia que caracterizan a las máquinas de Manuel San Martín. Cumplir las exigencias de sus clientes es un camino que transitamos juntos. En Spirax Sarco, Argentina, somos líderes del manejo de vapor en el control de energía, con más de 120 años de experiencia. Nuestros ingenieros brindan a las empresas la asesoría técnica in situ especializada en operación y mantenimiento de sistemas de vapor a la medida de cada necesidad, con productos que cumplen las normas de calidad, seguridad y protección ambiental. Spirax Sarco Argentina felicita a Manuel San Martín por este merecido premio. En Bombas Grundfos de Argentina desarrollamos soluciones de agua a nivel global con innovación, eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad. Por ello, fabricamos bombas de agua que ayudan a nuestros socios y clientes a llevar el agua a millones de personas, a cualquier destino, a donde sea necesario. Bombas Grundfos de Argentina felicita a Manuel San Martín por este merecido reconocimiento. J&B fabrica mallas metálicas de calidad para cintas transportadoras, equipos de transportes en general y cintas de malla metálica para túneles de termocontraíbles. J&B felicita a Manuel San Martín por este logro.
Oxy Mercedes Sociedad Anónima, la ferretería industrial de Mercedes, donde encontrará la línea más amplia de herramientas de mano, manuales y eléctricas para hogar y jardín, maquinarias para la construcción, soldaduras y seguridad industrial. Oxy Mercedes felicita a Manuel San Martín por tan merecido reconocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Qué importante me parece que es para todos los argentinos el pensamiento de un empresario, de un industrial que ama lo que hace y que le da trabajo a tanta gente y que le vende al mundo, para lo cual hay que tener la enorme capacidad que tiene esta gente. César, mira, la semana que viene no te pierdas el programa, va para vos y para toda la gente de Mercedes. Vamos a contar con la presencia nada menos del Instituto Balseiro, de Carlos Balseiro, nada menos, un instituto que tiene prestigio nacional e internacional, que con la CENEA le venden al mundo, exportamos al mundo conocimientos. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque Carlos Balseiro, César, como vos, nació en Mercedes. También en Mercedes nació un amigo mío que va a cumplir en octubre 100 años. Se trata de un especialista en quemados, el número 1 del mundo, Fortunato Benaín. Fortunato Benaín. Ahora bien, vamos a seguir entonces con la segunda parte de la doctora Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional. Atención, país. En 1872, uno se entera, gracias a esta entrevista, leyendo un poquito, Sarmiento, un personaje menos discutido en estos tiempos, polémico, es cierto, no solo entre tantas otras cosas ubica a la Argentina en el 9º lugar del mundo en tener agua potable, por ejemplo, si no me entero, también todos los días me entero algo nuevo del loco, como si le decían, esto de crear un servicio de meteorología nacional y ubicarse en esa oportunidad, nuestra patria, qué palabra graciosa, ¿no? En el siglo XIX, en el 3er lugar del mundo, en primer lugar Hungría, también gran sorpresa para mí, en segundo lugar Estados Unidos, y ahí nomás, en esos 24 meses aparece Argentina con esto, que después va creciendo de una manera notable hasta convertirse en el Servicio Meteorológico Nacional, que le encuentra por primera vez a una mujer desde el año 2014 al frente de esta entidad tan importante desde todo punto de vista, además de la gente del campo, de la industria, por distintos motivos económicos, requieren del Servicio Meteorológico Nacional desde todo punto de vista económico, también para el accionar de todos los seres humanos, ¿no? A mañana a ver qué me pongo, qué abrigo me pongo, cómo salen los chicos. Y aparece el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo llega Celeste a esta entidad? Y cómo hacer nada menos que la máxima responsable de este organismo científico tan importante para el país. Bueno, creo que siempre me gusta hacer, como vos hiciste muy bien, ¿no? Historia y contexto. Por un lado, de nuevo agradecerle a mi alma mater, que es la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde está el Departamento de Ciencias de la Atmósfera, donde se forman los expertos en nuestra disciplina, yo comencé a vincularme con la gestión de distintos lugares. Por un lado fui consejera en el consejo directivo, representante de graduados, o sea, me empecé a meter, a salir de mi metro cuadrado de mi oficina, ¿no? Que tal vez es algo que si yo tuviera que decir un mensaje para los jóvenes y para los no tan jóvenes, pero los que se inician en cualquier cosa, es importante salir del metro cuadrado de tu oficina, aunque te vaya muy bien con lo que haces en ese metro cuadrado de oficina. Entonces, esa primera salida que tuvo que ver con representar a los graduados de la facultad me hizo salir de mi oficina para ir a otros departamentos, para conocer otras lógicas, para entender el problema de la gestión universitaria. Esa experiencia luego me dio cierta
esa espalda para decir, bueno, que había que elegir un nuevo director o directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, y me propusieron que pensara ser candidata. Acepté ser candidata, bueno, y fui elegida por algo que yo valoro muchísimo, que es la elección de pares o de estudiantes. Me parece que es algo que se sale del típico terreno de lo meritorio, de lo cual tengo siempre mis dudas, y pienso más bien en estudiantes, graduados y profesores creyendo que yo podía llevar adelante la dirección de ese departamento. Un departamento chico comparado con lo que puede ser otras áreas de la especialidad, pero que a mí también, de nuevo, me ayudó a desarrollar habilidades que tienen que ver con la gestión, para lo cual típicamente un científico suele no estar preparado. Creo que lo demás vino, por otro lado, por una decisión de las autoridades del entonces Ministerio de Defensa, de querer darle otra impronta a la dirección de este organismo. Este organismo venía de una transición muy importante, que fue salir del ámbito de la Fuerza Aérea en el año 2007. Es elegido un director por las autoridades, un director civil. Le tocó esa etapa de transición y bueno, entendiendo que esa transición de salir del ámbito de la Fuerza Aérea para ser un organismo plenamente civil estaba culminada, bueno, ver cómo yo desde la academia, con ese background que yo traía, digamos, podía contribuir a el continuo desarrollo de este organismo. Y así fue como fui convocada en el año 2014 a dirigir este organismo. Lo reflexioné mucho, busqué los acuerdos familiares, también los acuerdos con mis colegas, porque yo creo que la dirección de este servicio sin colegas acá y afuera que apoyen tampoco es factible. Siempre pienso realmente en los equipos y pienso en los compromisos. Así que así fue como llegué acá. Hay varias preguntas que quisiera hacer. Esta de la teoría del caos. Ya la teoría del caos, que es la primera vez en mi vida que escuché esto, tienen una enorme importancia, y eso que data de hace varias décadas. La preocupación o aquello que le ha dejado a ustedes un científico que parece que lo tenemos hasta hoy. Es decir, que esa teoría del caos significa para ustedes, los meteorólogos, los doctores en la materia, un problemita aparentemente sin solución. Y hasta donde la ciencia hoy nos indica, la teoría del caos de alguna manera lo que hace es tratar de formular, formular de manera teórica, el hecho que es un sistema, la atmósfera es un sistema que no es predictible. ¿Qué quiere decir que no es predictible? Para decir un ejemplo sencillo, digamos, la famosa historia imaginada de la manzana de Newton, ¿no? O sea, la ley de la gravedad permite conocer, dado que un fruto cae en tal momento, a qué velocidad y en qué momento va a impactar y dónde y con qué aceleración, ya lo sabe, y eso permite hacer una serie de cálculos que exactamente nos van a decir cuánto va a tardar la manzana en llegar desde donde cae hacia el suelo o algún otro lugar. Hay varias áreas de la física donde hay una predictibilidad muy grande. Los eclipses. ¿Cómo sabemos que va a suceder un eclipse? O sea, la ciencia, la astronomía, claramente, con todo su cuerpo teórico, sus ecuaciones y sus cálculos, nos permite saber con precisión hora, minuto y segundo y qué posición del planeta se va a ver mejor un eclipse. Y entonces uno se pregunta, ¿todas las ciencias son iguales? Y no, todas las ciencias no son iguales porque todos los problemas no son iguales, y la nuestra, las ciencias de la atmósfera, tienen que lidiar con un sistema caótico, un sistema fuertemente impredictible. Y esto lo encontró, lo pudo conceptualizar y formular un teorema y una teoría Edward Lorenz, hace ya, diría, más de 50 años, y ahí es como un llamado de atención.
y dice algo así, dice, por más que se conozca el estado inicial, o sea, cómo está la atmósfera ahora, se conozca muy bien, por más que haya un cuerpo teórico que nos permita advertir cómo va a evolucionar la atmósfera en un tiempo X, pequeñas diferencias en ese estado inicial, infinitesimales, dice él, imperceptibles, traduciría yo para algún lenguaje coloquial, van a hacer que el sistema evolucione de una manera o de otra completamente opuesta en algo aproximadamente cercano a las 2 semanas. Haciendo un poquito de historia, cuando uno dice, tenemos en la Argentina 125 estaciones, 125 estaciones meteorológicas. Ahora un convenio con una entidad, creo que es el INTA, donde se suman a los radares que tiene el servicio 3 o no sé cuántos radares más, para conocer en parte, con estudio de cada uno de los especialistas, el acontecer meteorológico no solamente de la Argentina, sino tal vez de la región. Pero yendo a este tema de la teoría del caos, ya tenemos que hablar del cargo que usted, Celeste, ocupa en la Organización Mundial de la Meteorología. Tenemos que hablar del planeta Tierra y de esta teoría del caos del planeta Tierra. Entonces, la Organización Mundial tendrá muchísimo que ver en este análisis de lo que puede llegar a producir constantemente la teoría del caos. Supongo que debe haber un enlace, una cadena de eslabones de todos los meteorólogos de la Tierra, del planeta Tierra, de nuestra casa, que evidentemente es mucho más complejo el problema que saber cuántas galaxias tenemos, tal vez, o como dijimos, cómo es un eclipse, o sacar una fotografía a 20 millones de años, no sé, luz. Y bueno, ¿cómo es para el gran público, si se puede? Es casi irrespetuoso. Claro, porque algo que pasa en el Japón, de pronto puede repercutir acá en la Argentina, o en Estados Unidos, o en Centroamérica, o en otro lugar del planeta. Podemos pensar los terráqueos que estamos cuidados por todos ustedes investigando en el acontecer meteorológico y científico en el planeta. Mira qué largo la pregunta. Sí, creo que por eso es tan interesante la Organización Meteorológica Mundial, y haciendo historia es el primer organismo técnico de la ONU. ¿Por qué? Porque es el que primero entiende, no por ser inteligente, sino por una cuestión pragmática de cotidianeidad, que si no había acuerdos internacionales, nos perjudicábamos todos. O sea, la meteorología no reconoce ninguna de las barreras que pone el hombre o la mujer, digamos, que pueden ser barreras políticas, barreras físicas de cualquier tipo. No, la meteorología, estas barreras no existen, la atmósfera se mueve y lo que hoy observamos en el sur de Argentina, mañana lo vamos a observar en el centro, en Uruguay, Brasil, Paraguay, y la pregunta es cómo intercambiamos información en tiempo real para que todos los ciudadanos de todo el mundo estén advertidos, avisados y en conocimiento. Entonces, obviamente ahí la Organización Meteorológica Mundial tiene su rol fundamental, que es cómo establece pautas para intercambiar esa información, que esa información sea de calidad, que sea oportuna, que los países que tienen menos recursos sean ayudados para poder contribuir al sistema global de observaciones, porque en definitiva los sistemas de pronóstico que arrancan una vez que uno conoce el estado actual, puede conocer un estado futuro, necesitan definir lo mejor posible el estado actual. Y definir lo mejor posible el estado actual implica tomar mediciones en todo el globo al mismo momento, bajo los mismos parámetros, y compartir esa información. Entonces, ahí, por supuesto, los satélites irrumpen en este mundo de una manera muy positiva, porque generan muchísima más información sobre áreas remotas, donde las observaciones manuales o convencionales no llegan, pero la realidad es que todos esos recursos suman a tratar de describir el estado de la atmósfera. Igual, vuelvo al punto donde vos me preguntabas muy pertinentemente, bueno, Argentina tiene 125 puntos. Sí, y es un país gigante. Por poner otros ejemplos, en Francia hay más de 3.000 estaciones. Hagamos la relación.
Efectivamente, a Argentina le faltan y tiene que apostar a multiplicar sus puntos de observación. ¿Y cómo? Y bueno, básicamente hoy lo veo yo, lo visualizo como efectuando convenios estratégicos con otros actores. No necesariamente todo tiene que recaer sobre el servicio meteorológico, porque podría estar más allá de la capacidad real que hoy tiene, pero cómo establece vínculos estratégicos con el INTA, con otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, que por X razón miden. Y bueno, si por X razón miden, lo que es importante es que haya esta percepción de que ese dato, la sola medida es una parte del asunto. La parte 2 es compartirlo. La parte 3 es globalizarlo. Y eso sí o sí necesita de un servicio meteorológico, por un lado, y necesita de una organización meteorológica mundial, por el otro, que se ocupe de estas reglas de cómo se comparten. No es lo mismo llegar a una población del altiplano que llegar a una población ultraurbana con todas las redes y medios de comunicación habidos y por haber, o a alguien que está en Antártida, o a alguien que se maneja navegando en ultramar. No, son todos públicos diferentes. Y es un desafío llegar a todos esos públicos con información oportuna y para que tomen decisiones que les permitan protegerse en primera instancia, salvar sus recursos y, por supuesto, su infraestructura, sus casas. Hay una pregunta que usted contestará o no, que tiene que ver, pero tengo la obligación de hacerla. Los satélites. Argentina tenía un satélite. Había trabajado y se trabaja muy fuerte en ello por razones supuestamente políticas o de economía en la Argentina. Hemos dejado y eso nos perjudica no tener esos datos. Argentina requiere volver a tener satélites. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la información satelital en meteorología es fundamental, o sea, es 100% imprescindible. Los satélites en los que estaba embarcada Argentina eran muy importantes para las comunicaciones, que también son ultra relevantes. Si yo tengo que pensar en términos meteorológicos, la realidad es que Argentina nunca tuvo un satélite meteorológico y sí, recientemente el último SAOCOM no es un satélite meteorológico, pero es un satélite que ofrece información que es relevante para nosotros, como por ejemplo es el estado de la superficie del suelo en términos de humedad del suelo o la salinidad en el mar. Son todas variables importantes para generar un pronóstico, sobre todo un pronóstico orientado. Pero si vamos a hablar de compartir un sueño, yo en este rol que tengo quiero compartir el sueño de un satélite latinoamericano. Creo que ningún país de la región tal vez pueda hacer la inversión de un satélite meteorológico para un país, pero creo que es posible que Latinoamérica tenga un satélite meteorológico propio. Y esto creo que es fundamental porque justamente porque va a contribuir a observar mejor nuestra región. Se puede definir la agenda de trabajo de ese satélite y al definir la agenda de trabajo de ese satélite y, por ejemplo, encontrarnos con tormentas muy severas en el sur de Brasil, poner todo el recurso a mirar en ese momento el sur de Brasil para apuntalar la decisión en esa región y el día de mañana o el otro mes puede hacerse lo mismo con una tormenta severa en Argentina o en Perú o donde fuera. O sea, creo que sí, que creo que los países debemos asociarnos en un concepto más grande, siempre más digamos, englobador y entender que eso es importante. A mí me ha sorprendido aquella información suya, Celeste, en relación a que a los meteorólogos los desvela, utilizó Celeste, una científica como usted de prestigio internacional, las tormentas. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, nos pasa a los meteorólogos en cualquier rol que tengamos dentro de la gran cadena de producción de conocimiento que es la meteorología.
desvela a la persona o a las personas que realizan observaciones, porque están en medio de ese fenómeno severo, quieren medirlo, quieren caracterizarlo lo mejor posible, quieren contribuir al proceso de toma de decisión. Desvela a los pronosticadores porque las tormentas se forman a veces en tiempos muy cortos, evolucionan de manera muy rápida, el pronóstico de las tormentas es complejo, son sistemas altamente impredictibles, entonces uno puede advertir que puede haber tormentas en el centro de la Argentina, pero eso al usuario final le importa poco. El usuario final lo que quiere saber si le va a llover arriba de la cabeza o no le va a llover arriba de la cabeza, y la realidad que entonces ahora viene el otro perfil, pronosticador o pronosticadora, que tiene que verse con el pronóstico de la tormenta, ¿no? Y ver dónde podría tratar de achicar lo más posible el área para tratar de que el público sepa exactamente el área lo más acotada posible donde se puede llegar a dar un fenómeno severo. Y nos desvela a los científicos porque tenemos que entender mejor cuál es la génesis, cómo se desarrollan, cómo evolucionan, hacia dónde se propagan preferencialmente las tormentas, en nuestro caso del centro de Argentina. A cada científico de cada lugar del planeta le interesará matices distintos de estas tormentas, pero para nosotros todavía son unos pequeños monstruitos que todavía no terminamos de entender del todo bien. Y es uno de los objetivos tratar de entender lo mejor posible, porque en la medida que uno entiende los procesos, puede tratar de representarlos y eventualmente pronosticarlos mejor. O sea, es toda una cadena de valor en la cual tenemos que trabajar, así que sí, claramente nos desvelan. La pregunta para la que fue y está en esencia profesora de la universidad en la materia: ¿matemática y física te tiene que gustar realmente para estudiar la carrera o no? No hay muchos meteorólogos, son más mujeres que hombres. ¿A qué información podemos dar, Celeste, sobre ello? Bueno, te tiene que gustar la matemática y la física porque la atmósfera es un fluido físico. Entonces, si es un fluido físico, se estudia utilizando las leyes de la física, y la matemática viene a apalancar todo lo que son las ecuaciones y la resolución de problemas con recursos matemáticos. Así que te tiene que gustar la matemática y la física, y yo tengo que agregar la química. Ahora, el contexto, más aún ahora con el cambio climático y lo que es el rol de los gases de efecto invernadero en el sistema como un todo, la química pasa a formar parte muy activa de todo este cuerpo de conocimiento fuerte que hay que tener. La carrera hoy tiene bastante pareja la cantidad en términos de género de mujeres y varones. En la época en que yo me gradué no era así, digamos, quedamos en la carrera académica mayormente mujeres, y creo que por eso, digamos, hoy la directora de un servicio meteorológico es una mujer, porque en realidad quedamos más mujeres que hombres en este rango etario que tengo yo, ¿no? Pero ya los más jóvenes están más balanceados. Para mí la meteorología tiene que crecer, y mucho, en el país. ¿Por qué? Por lo que vos marcaste, digamos, por el rol que tiene la meteorología en los procesos productivos, por el rol que tiene la meteorología en las energías renovables. Hablamos de energía eólica, hablamos de energía solar, hablamos de la energía que tiene su origen en la parte hídrica. Digamos, todo eso tiene muchísimo que ver con la meteorología. Y hablamos del cambio climático, y hablamos de la gestión de riesgos de desastres, y hablamos de los eventos extremos, de las olas de calor, de la meteorología y la salud, de la meteorología urbana. Es decir, solo le queda crecer. El tema es cómo el país se prepara estratégicamente para formar esos cuadros científicos, tecnológicos, y para que el país también, la meteorología del país crezca en todas sus ramas. ¿Cuánto, de alguna manera, obliga a los meteorólogos la problemática del cambio climático a estudiar, a investigar mucho más? Sí, tiene que ver ya con lo que sería el clima y la decisión política, ¿no? El IPCC particularmente lo que trata es de meterse en las políticas de Estado, es decir, la ciencia nos está diciendo esto es el estado del arte, los investigadores nos están diciendo esto a nivel global y a nivel de cada región. Con esto que está pasando, la política tiene que tomar decisiones. La primera
es atenuar, bajar drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto lamentablemente no se ve, no se ven resultados. Se ven declaraciones, pero no se ven resultados. Y yo creo que ahí nos tenemos que preocupar mucho, y ahí sí es otro desvelo. ¿Qué hacemos todos? Científicos, ciudadanos, estudiantes, políticos, decisores, consumidores, para hacer de este un planeta sustentable. Por ahora no lo es. Y creo que eso es algo que nos tiene que preocupar. La ciencia nos está diciendo a grito pelado, así no. Y estando Celeste al frente del Servicio Meteorológico Nacional, por la información que tengo, hace malabares para que esto siga funcionando bien a pesar de todas las dificultades, y por eso la Organización Mundial está poniéndole un sello de calidad a la labor de nuestra directora general del Servicio Meteorológico Nacional, todo por esta capacidad de gestión, a pesar, tengo que decirlo, de las dificultades enormes que tienen los científicos en la Argentina hoy. Pero bueno, ha demostrado Celeste en la gestión, ha sostenido esto, que son 1.200 empleados. ¿Cuántos científicos hay trabajando, meteorólogos, en el Servicio Meteorológico Nacional, Celeste? Y hoy podemos estar cerca de los 15 aproximadamente, 15. Y ese número tiene que crecer sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque justamente, lo mencioné antes, cualquier área del quehacer científico-técnico tiene que nutrirse de expertos. Y los expertos son científicos, tecnólogos, ingenieros, ingenieras. Desde afuera parecen muy poquitos. Sí. Increíble. Sí. Es muy poco, digamos, una matriz de reconversión, por decir de nuevo, vamos a algún país europeo donde con una planta de servicio meteorológico del orden de 3.000 que tiene Francia, cerca de 400 o 500 son científicos de carrera. Entonces ahí te das cuenta que tenés más de digamos, a número, grosso modo, un 10-12%, 13% de la planta constituida por científicos. No es el caso aquí en Argentina. ¿Se hace del día a la noche? Y no se hace del día a la noche, y ahí tengo que remitirme a los procesos que son decisiones de Estado y que se tienen que mantener en el tiempo. Para mí, la inserción de la ciencia en un organismo como este es una política de Estado, se tiene que mantener en el tiempo para que el día de mañana, que puede ser en 2, en 5, en 10, en 15 años, uno pueda decir que tiene un 20% del plantel del Servicio Meteorológico Nacional compuesto por científicos y científicas. Bueno, esta es la última pregunta realmente del programa, porque el programa se llama Por la Vida. ¿Qué es la vida, Celeste? Wow, ¿qué es la vida? Wow. Es amor, fundamentalmente, es entrega, y es pasión. Bueno, y brindamos con agua, que es elemento vital, bueno. Un elemento vital. ¿Por qué quisieras brindar, Celeste? Qué difícil. Quiero brindar por el bienestar de los argentinos, por la conservación de la vida en el planeta, por la sustentabilidad de la vida en el planeta, y porque cada uno haga lo mejor que puede hacer para que eso sea posible. Bueno, yo brindo por el orgullo que sentimos los argentinos de que una científica de nuestro país, directora del Servicio Meteorológico Nacional, sea hoy vicepresidenta de la Organización Mundial, nada menos. Brindo por la vida, Celeste. Lo mismo digo.